Lo que vamos a ver a continuación es un informe que preparamos desde la producción del viaje del gobernador José Alperovich a la isla de Cerdeña. Realmente nos pareció importante compartir con ustedes los contactos que se hicieron, las actividades que se llevaron a cabo en estos días que él estuvo en la isla de Cerdeña. Lo que sí les queríamos comentar es que este informe está armado con imágenes que se reprodujeron en el canal 10 durante toda la semana de las distintas actividades, de la agenda que llevó a cabo el gobernador Alperovich en la isla de Cerdeña, precisamente en la ciudad de Cagliari, que es la capital de Cerdeña. Vamos entonces a ver este informe sobre estas actividades. El gobernador José Alperovich suscribió un convenio de hermandad entre la ciudad de Cagliari, capital de la isla de Cerdeña, y la provincia de Tucumán. Este gemelaggio es un acuerdo de cooperación cultural, científico, tecnológico, económico y turístico entre ambas regiones. El acuerdo estuvo firmado por el viceministro de Economía y Finanzas de Italia, don Antonangelo Casula, y el gobernador de Tucumán. En la oportunidad también estuvieron presentes funcionarios sardos y miembros de la legislatura de Cerdeña. El mandatario permaneció durante una semana en la isla y fue acompañado por el intendente de San Miguel de Tucumán, Domingo Amaya, el ministro de Desarrollo Productivo, José Manuel Paz, el secretario de Prensa y Difusión, Mauro Castañeri, el representante oficial de la provincia en Capital Federal, Isaac Bromberg, y el consultor de la región autónoma de la isla de Cerdeña en Argentina, Vittorio Bargiu. Este es un paso importante para Tucumán, porque se le abren nuevos mercados para que nuestros productos puedan ser conocidos, dijo Alperovich. El intendente Amaya destacó el valor del acuerdo, ya que servirá para una colaboración mutua en aspectos culturales, científicos y comerciales. El ministro José Manuel Paz remarcó los aspectos turísticos y ambientales en los que se puede trabajar conjuntamente. Además, destacó que empresarios italianos se interesaron por las producciones locales y que próximamente visitarán la provincia. Durante este viaje, la delegación de Tucumán, presidida por el gobernador, mantuvo contacto con funcionarios, empresarios, productores vitivinícolas y una ONG sarda que realiza un trabajo solidario en el barrio tucumano El Sifón. También, dentro del cronograma de actividades oficiales en Italia, el gobernador Alperovich se reunió con ejecutivos de Sviluppo Italia, encabezados por el administrador general Mauro Tuzzolino. Esta es una agencia nacional para el desarrollo empresarial y la atracción de inversores. También la comitiva tucumana mantuvo reuniones con dirigentes de la Cámara de Comercio de Cagliari, organización integrada por 60.000 empresarios, quienes estarían interesados en el desarrollo del biocombustible y los productos textiles. En el ámbito político, el mandatario provincial se reunió con el presidente del Consejo Regional Sardo, Giacomo Spisu, quien prometió visitar Tucumán el año que viene. Sin dudas, siempre el intercambio y la cooperación entre los pueblos abren nuevos caminos hacia el crecimiento en sus distintas manifestaciones.